La policía francesa arrestó a 9 personas relacionadas con la decapitación de un maestro francés en una calle de los suburbios de París. El gobierno dijo que su respuesta será la más firme contra el acto terrorista perpetrado presuntamente por un joven de 18 años, luego de que el profesor mostrara en clase una caricatura del profeta Mahoma. Los laboristas de Jacinda Ardern vencieron en las parlamentarias de Nueva Zelanda con 49% de los apoyos frente a 27% de los nacionalistas. Los votantes recompensaron una respuesta decisiva al COVID-19 y la política de 40 años podría formar el primer gobierno de partido único en décadas. Y este domingo, Bolivia repite las elecciones anuladas hace casi un año por denuncias de fraude contra el expresidente Evo Morales, hoy en Argentina. El mandatario no está entre los candidatos, pero su influencia sigue siendo determinante en el destino del país. Regresamos con ustedes para actualizar la información más importante de América Latina y del mundo en France 24. Iniciamos en Francia porque hay luto y conmoción después del atentado terrorista en el que un maestro falleció decapitado, horas después de mostrar en una clase sobre libertad de expresión una caricatura del profeta Mahoma. El presunto agresor es un joven checheno de 18 años. La escena, que tuvo lugar en una calle de los suburbios de París, terminó con la muerte del presunto atacante a tiros por parte de la policía. El presidente Emmanuel Macron visitó la zona y aseguró que el terrorismo no pasará por encima de la democracia. Entre tanto, 9 personas fueron arrestadas en la investigación del crimen. Aquí les mostramos testimonios de la comunidad estudiantil y de los padres de familia que ya iniciaron las conmemoraciones. Sus habitantes lo describen como un pueblo tranquilo. La comuna de Conflans-Saint-Honorin fue golpeada por un hecho violento este viernes. Los profesores que trabajan en este sector están asombrados y los padres de los alumnos profundamente molestos. Tenemos 15 días para reconstruirnos un poco y tranquilizar al pequeño. Es algo complicado. Por suerte la escuela ya había terminado. Los estudiantes también están traumatizados. No era mi maestro, pero lo había visto. Me sorprende porque nunca más volveré a verlo. El asombro y la indignación también se tomó a la clase política. Este sábado, el ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer, se reunirá con representantes del personal y los padres de los estudiantes. Esta noche, la República es atacada con el asesinato de uno de sus servidores, un profesor. Esta noche pienso en él, en su familia. Nuestra unidad y firmeza son las únicas respuestas a la monstruosidad del terrorismo islamista. Varios políticos condenaron unánimemente el ataque. La laborista Jacinda Ardern declara su victoria en las elecciones de Nueva Zelanda. Seguirá al frente del gobierno tras unos comicios parlamentarios en los que no solo derrotó cómodamente a los nacionalistas con 49% contra 27% de apoyos, sino que además podrá ser la primera en formar gobierno con un partido único en décadas. Desde 1996 un partido no obtenía tantos escaños. Y es que los laboristas, con casi el 80% de los votos escrutados, lograrán al menos 64 de 120 puestos en el Parlamento unicameral. Los ciudadanos recompensaron a la política de 40 años por su respuesta a la pandemia y también por el manejo del ataque terrorista del año pasado en Christchurch. También se votaron referendos para legalizar la eutanasia y la marihuana recreativa. Con nosotros desde Madrid está Carlos Fernández, analista internacional. Carlos, buen día para usted y pregunto, estas elecciones son consideradas históricas para Nueva Zelanda. La proporción de escaños es la más alta desde los 90. ¿Qué representa esto para los laboristas? Hola, buenos días. Es un éxito total para el Partido Laborista, para Jacinda Ardern, ya que es la victoria más grande que han conseguido en los últimos 25 años. Es un gobierno que van a formar sin ningún tipo de alianza, van a gobernar en solitario y, desde luego, el pueblo la ha beneficiado debido a la gestión de la pandemia tan positiva que ha desarrollado durante los últimos meses. Bueno,
Tenemos problemas con la comunicación, pero vamos a continuar con más noticias. Entre tanto, aquí en esta mañana en France 24. Y es que el 17 de octubre de 2019, hace un año, se marcó el inicio de un levantamiento masivo de la población libanesa contra sus élites políticas, acusadas de incompetencia y de corrupción. Ese movimiento causó la salida de 2 primeros ministros y rompió los tabús anclados a la sociedad, como la demanda del fin del confesionalismo e incluso el aumento de los derechos para las mujeres y las minorías sexuales. Pero un año después, la clase política sigue en el poder y el país sigue cayendo en la crisis. 2 contenedores de basura en llamas en las calles de Beirut. Aquel 17 de octubre, los libaneses protestan en contra de un impuesto por el uso de la aplicación de mensajería de WhatsApp. Ellos no lo sabían, pero en las horas siguientes, millones de compatriotas se unirían a ellos. Al día siguiente, los manifestantes comenzaron a gritar «revolución» y las protestas se extienden en todo el país. Enfrente del palacio del primer ministro se levanta el eslogan de las revoluciones árabes. Que todos salgan, todos, del más importante al menos importante, ellos nos robaron. 3 días después, ya son medio millón de personas. Por primera vez en la historia del país, los libaneses de todas las religiones marcharon juntos en contra de sus dirigentes y reclaman un cambio de régimen. Tras la renuncia de Hariri y reemplazado por un casi desconocido, Hassan Diab, las calles están llenas de manifestantes. Los miembros de su gobierno, presentados como independientes, son en realidad elegidos por las fuerzas políticas tradicionales. El fin de semana del 18 de enero, cerca de 550 personas resultaron heridas. Bajo el mandato de Hassan Diab, la economía se desploma, la moneda nacional pierde el 100% de su valor y el gobierno no alcanza un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Muchos libaneses no manifestaron más. El 4 de agosto se dio lo impensable. 2.750 toneladas de nitrato de amonio, descuidadas por las autoridades, explotan en el puerto de Beirut. La catástrofe dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos. La explosión revive la respuesta social y causó la renuncia del primer ministro Hassan Diab. Luego de 2 visitas al Líbano en menos de un mes, el presidente francés Emmanuel Macron presionó a los dirigentes a formar un nuevo gobierno, sin éxito. Un año después del inicio de la revolución, algunos contestatarios intentan mantener viva la llama del movimiento que amenaza con extinguirse. La clase política de siempre todavía está en el poder. Y volvemos a Nueva Zelanda, ya recuperamos la comunicación con nuestro analista Carlos Fernández. Carlos, quiero pasar ya a la segunda pregunta que le tenía preparada, y es que si bien a Ardern la premiaron por el manejo del COVID-19 y por el manejo de la crisis en Christchurch, ella prometió para el periodo anterior que iba a hacer transformaciones que iban a ser progresivas durante su mandato. Estos cambios no se lograron y además quedaron frenados por la pandemia. ¿En qué consistirían y cómo sería el desafío para cumplirlos en este nuevo periodo legislativo? Bien, es un gran desafío, ya que el país ahora mismo está sumido en la recuperación, es lo más importante para ellos. Sí es cierto que Jacinda prometió la construcción de miles de viviendas para los más desfavorecidos y un plan para la reducción de pobreza infantil. Estos son planes que se han quedado en el tintero debido a la situación de crisis, pero bueno, es algo que tendrá que enfrentar porque son promesas que ha proclamado. Por otro lado, para los próximos 5 años ha prometido que el 100% de las energías que va a emplear el país serán energías totalmente renovables, así como que en un periodo de aquí a 2025 todos los plásticos difíciles de reciclar serán retirados del uso y del mercado. Entonces, bueno, se enfrentan en este momento a ese tipo de respuestas. Bueno, y finalmente también se votó en esta jornada un referendo por la marihuana medicinal y la eutanasia. Se podría convertir Nueva Zelanda en el tercer país del mundo en aprobar la utilización de la marihuana medicinal, pero solamente hasta el 30 de octubre vamos a conocer los resultados. ¿Usted qué opina de la posibilidad de que se dé la aprobación? Bueno, dada la situación, la verdad hay una alta probabilidad de que estas proposiciones salgan adelante. Si bien el Partido Laboralista no se ha posicionado oficialmente ante ambos referendos, el Partido Conservador sí lo ha hecho, posicionándose en contra de ellos, pero
Son iniciativas que ha promovido sobre todo el Partido Progresista, el Partido Laboralista, que ha alcanzado la mayoría absoluta. Por lo tanto, se estima que estas propuestas con alta probabilidad de éxito sí que saldrán adelante. Carlos Fernández, analista internacional desde Madrid, gracias a usted por estar con nosotros. Y cambiamos de tema. Azerbaiyán y Armenia se acusaron mutuamente de nuevos ataques en violación de una inefectiva tregua negociada por Rusia. Bakú dijo que 13 civiles murieron y más de 50 resultaron heridos en la ciudad de Ganya por un ataque con misiles armenios, mientras que Ereván acusó a Azerbaiyán de continuar con los bombardeos. La lucha es la peor en la región desde que Azerbaiyán y las fuerzas de etnia armenia entraron en guerra en la década de 1990 por Nagorno-Karabaj, un territorio montañoso reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán, pero poblado y gobernado por personas de la etnia armenia. Sigue la campaña electoral en Estados Unidos. El presidente Donald Trump se dirige hoy a Michigan y Wisconsin, última parada antes de lanzar una gira por los estados del oeste para conquistar votantes. Y es que el demócrata Joe Biden sigue superándolo en las encuestas nacionales. Trump se mueve rápidamente, tratando de asegurar los estados que hace 4 años ganó. El republicano se impuso en Michigan y Wisconsin en 2016, pero las encuestas de este año hablan de forma diferente y lo muestran detrás de Biden. El ex vicepresidente, por su parte, quien ha intensificado los viajes en las últimas semanas, planea permanecer hoy en su estado natal de Delaware, no así con su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris de California, quien está evitando viajar durante algunos días después de que su asistente contrajo COVID-19. Y vamos a América Latina, falta un día para las elecciones en Bolivia. Este domingo se elegirá al nuevo presidente junto a senadores y diputados. Unos 7,3 millones de ciudadanos están llamados a votar a casi un año de la anulación de los comicios por denuncias de fraude del expresidente Evo Morales, que aunque dejó Bolivia hace 11 meses y está exiliado en Argentina, paradójicamente está muy presente en la política del país que gobernó por casi 14 años. El siguiente es un informe de nuestra corresponsal en Bolivia, Mary Vaca. No hay un día sin que Evo Morales irrumpa en la campaña de Bolivia desde Argentina. El exgobernante también es el jefe de campaña del Movimiento al Socialismo y sus adversarios afirman que tendrá el verdadero poder si Luis Arce gana los comicios del país. Solamente Lucho será presidente de Bolivia, con todas las atribuciones y responsabilidades que eso implica. Confío totalmente. Pero la sombra de Morales es muy fuerte y muchas cosas que dice causan revuelo en Bolivia. El candidato del Movimiento al Socialismo tuvo que decir que no comparte con Evo Morales que la prensa sea el enemigo número 1. Bueno, es un pensamiento del compañero Evo, nadie puede decirle lo que piensa. Él siempre ha tuiteado lo que él piensa, pero nosotros tenemos un criterio diferente. Aunque las diferencias entre los dos parecen mínimas cuando se refieren al rol de los periodistas. No, los periodistas tienen que ponerse la camiseta de la patria y recuperamos la patria para los bolivianos. Sus adversarios no creen que Evo Morales mantenga distancia del poder si Arce triunfa. Carlos Mesa, el candidato centrista que viene segundo en las encuestas, dice que votar por Luis Arce será igual que votar por Evo Morales. Porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y Arce. Porque Arce no es otra cosa que Morales. Y Morales, never in the life. Para el partido de derecha Creemos, tercero en las encuestas, Arce fue elegido por Morales como candidato para protegerlo de las denuncias de corrupción en su contra. Es la persona que ha puesto a dedo Morales, Aima, para que puedan protegerle todos los actos de corrupción. Tras casi 14 años en el poder, el domingo los bolivianos dirán si Evo Morales continuará o no, marcando el futuro de la política del país. Y para finalizar vamos a México. Los floricultores de la tradicional flor de cempasúchil están preocupados por las restricciones en medio de la pandemia. Y es que se acerca la emblemática celebración del Día de Muertos en el país azteca y esta flor no puede faltar en los adornos de las tumbas de los seres queridos.
Pero con el aislamiento y con el cierre de los cementerios, los floricultores ya se preparan para vender menos. Algunos tratarán de conservar la tradición y de llevar las flores a los hogares para llamar con su aroma a los seres queridos, como dicta la tradición. Hasta aquí el informativo. Volvemos en minutos con más información en France 24. Feliz sábado.